hoy siguiendo con el libro de los Hechos, vamos a hablar de cómo ser un buen influencer. Ah, no se la esperaba esa. Esa no se la esperaba. Ahora, el asunto es que en los primeros 10 segundos de una charla se puede ganar el interés de la otra persona o perderlo. 10 segundos. Yo siempre pierdo, porque ustedes saben que mis introducciones son súper largas. Así que les pido paciencia. Hoy vamos a hablar de cómo ser un buen influencer, pero definitivamente en los 10 primeros segundos no voy a poder ganar su atención. Aunque quiero hacerlo, por eso vamos a hablar de algo que seguramente le interesa a muchos. Cómo ser un buen influencer. Es una de las carreras que están de moda. Es algo... Ahora, ¿qué es ser un influencer? Un influyente. Es alguien que influye sobre otras personas. Cuando uno lo dice rápidamente, piensa, por supuesto, en esos chicos y grandes que a través de las redes sociales nos venden cosas o nos promueven paquetes turísticos y nos muestran cómo son felices y cómo haciendo esto o aquello. Toda la publicidad se transformó a ese camino de que tiene que haber un influencer, alguien, un joven o un adulto influyente que mueva a la comunidad hacia eso. Pero hay otro tipo de influencia. Hay lo que se llama una influencia positiva. Yo sé que influir es una capacidad de afectar las decisiones de otras personas, lo tengo escrito, animándolas a lograr cambios. Ok, afectar las decisiones de otras personas, pero hay un influencer positivo. Y hoy queremos hablar de ese tipo de influencer positivo. A ver, la Biblia lo llamaría ser de bendición. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo soy de bendición? ¿Cómo puedo ser influyente hasta el punto que la otra persona venga y me diga, gracias, fuiste de bendición para mi vida? Ese ejemplo que me diste, esa palabra que me diste, ese apretón de manos, para mí fue una bendición. Me cambiaste el día, me cambiaste la perspectiva, me cambiaste lo que yo pensaba acerca de algo. Fuiste un influyente sobre mí, fuiste de bendición. ¿Cómo lograr eso? Ahora, claro, por supuesto, si nosotros vamos a la Biblia, enseguida vemos que podemos ayudar, podemos orar, podemos sostener, podemos predicar, ser un ejemplo, todo sí, todo sí. Pero hay algo que la gente necesita y es esa gasolina para lograr moverse. O sea, está muy bien ser un ejemplo, pero esa motivación extra para alcanzar el objetivo, para llegar a alcanzar ese logro, esa gasolina que te empuja, esa fuerza que te empuja, esa motivación, la gente no la está teniendo. Muchos caminan en realidad sin saber a dónde van y sin ganas de ir hacia ningún lado. Entonces, hoy, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar un hombre que fue un influencer de su época. Una persona que no solamente fue un ejemplo, sino que además fue la motivación para lograr ese objetivo. Fue un ejemplo de superación, fue un ejemplo de palabra de ánimo y además fue un motorcito que arrastraba en sí mismo a todos los demás. Hoy vamos a hablar de esa persona y vamos a encontrar 3 o 4 características para imitar y convertirnos nosotros, imitándolo a él, en influencers positivos de nuestro entorno. ¿Qué le parece? No sé si va a ganar dinero, no sé. Hoy todos los chicos quieren ser influencers porque facturan, ¿no? No sé si va a ganar dinero, pero sí va a ayudar y va a ser de bendición a mucha gente. Pero tenemos que seguir estos pasos que nos va a mostrar este personaje, y es un personaje que se llama José, un tal José.
A ver, usted me dirá, José, el padre de Jesús, seguramente influyó mucho José, el carpintero, en la vida de Jesús cuando era niño y adolescente. Era un hombre de Dios, pero no es este José, porque este José no está en el libro de los Hechos. Y quizás usted me dice, bueno, habrá sido José de Arimatea, ese hombre que se jugó la vida. ¿Se acuerdan cuando nadie quería que tocara a Jesús? Él lo bajó de la cruz cuando Jesús había muerto y lo enterró en una tumba que era de su propiedad, en esa roca que después el ángel movió. ¿Se acuerdan? ¿Ese era José de Arimatea? No, ese José no. Y usted me dirá, bueno, entonces tiene que ser José el soñador, José el hijo de Jacob. ¿Por qué? Porque influyó. No, sí, definitivamente influyó sobre mucha gente aquel José, pero no fue ese José, porque tampoco está en el libro de los Hechos. ¿Qué otro José podría ser? Bueno, voy rápido y se lo digo. En Hechos 4:36, y creo que lo tenemos en pantalla para poder verlo, Hechos 4:36 dice la Biblia, había un tal José, a quien los apóstoles pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo del ánimo. ¿Usted sabía, había leído o le había prestado atención que Bernabé realmente se llamaba José? Fíjense qué interesante, lo primero que podemos pensar es cómo su manera de ser, animar a los demás, fue más importante que su nombre, Claro, a veces sucede que hay cosas que son más importantes que el nombre de uno. Está muy feo decirlo, pero a veces hay personas que se conocen como el gordo, o la flaca, o el narigón. Y dice, ¿cómo se llama? Y no sé, el narigón. Y porque ese defecto posiblemente, esa característica fue más fuerte que el nombre. Uno a veces dice, es algo conocido, ¿no? Y todos debemos haber pensado, ¿qué pondrían en la lápida? ¿O qué van a poner en la lápida el día que nos muramos? ¿Qué van a poner? A Bernabé le pusieron hijo del ánimo. ¿Y a usted qué le van a poner? Siempre me acuerdo de ese chiste que la lápida de la suegra que decía, aquí descansa mi querida suegra. Y abajo chiquitito decía, y en casa descansamos todos. Pero es un chiste. ¿Qué van a poner en nuestra lápida? ¿Puede ser realmente lo que hagamos más importante que el nombre? ¿Puede ser más influyente en nuestra manera de ser que nuestro nombre, que nuestro número de seguro social? Bernabé fue un influencer en su época. Déjenme que les lea algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26. Se lo leo rápido porque no son todos los versículos. Son algunas partes de los versículos y va a estar en pantalla. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria. Se fueron por toda la iglesia, se desparramó. Primero la iglesia estaba en Jerusalén. Cuando mataron a Esteban empezaron a perseguir a los cristianos y los cristianos se desparramaron por todas partes. Ese fue el éxito, por supuesto, de la expansión rápida del evangelio, porque los cristianos salieron desparramados como quien patea un hormiguero y comenzaron a predicar el evangelio al lugar donde habían llegado. Entonces dice que cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de todo lo que había pasado allí en Antioquía, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al hijo del ánimo enviaron a Antioquía. Y entonces dice que cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Lo mandaron para que alentara a los creyentes, para que los alentara y les dijera, ustedes están siendo perseguidos, pero tienen que seguir firmes, tienen que seguir firmes. Él tenía que alentarlos, pero ¿qué hizo? Pero ¿cómo fueron los pasos? Este es el desafío que hoy quiero que nos llevemos, nosotros aquí y ustedes que nos están mirando a través de las cámaras. ¿Cómo fue Bernabé un influencer y cómo podemos serlo nosotros? Ahora, vamos a ver.
tenemos 2 o 3 pasos. Espero que me sigan. Yo sé que ya pasaron los 10 segundos primero y espero que no se me hayan ido por ahí, que no estén en otra cosa y que no hayan cambiado de canal, digamos. Pero vamos a ver cómo ser un Bernabé, un verdadero influencer positivo cristiano. Primero, ¿qué vemos cuando Bernabé llega a Antioquía? Lo que acabamos de leer. Dice la Biblia, vio las pruebas de la bendición. Vio las pruebas de la bendición. Primero fue él antes de pedir que los demás sean. Primero vio las pruebas de la bendición. Ver las bendiciones de Dios en nuestra vida es la clave para ser un influencer cristiano positivo. O sea, para influir en nuestro entorno positivamente, o sea, para ser de bendición en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, lo primero que tenemos que ver son las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, sobre el entorno nuestro, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Ver las bendiciones de Dios. Miren, hay una parábola, una de las más conocidas que contó Jesús, y es la famosa parábola del hijo pródigo. Y usted seguramente se va a acordar, todos nos acordamos de la parábola del hermano que se fue y desparramó su fortuna y después volvió y no sabía dónde meterse y dice, aunque sea quiero... ¿Se acuerdan? Díganme que se acuerdan, por favor. La parábola del hijo pródigo, quiere decir del hijo que prodigó. Prodigar dice desparramar. El hijo desparramador, el hijo que desparramó la fortuna del padre, que la dilapidó, que la jugó, que la tiró. Ese es el hijo pródigo, que prodigó. Pródigo significa eso, increíblemente no significa el que se fue, sino el que desperdició. Pero ustedes saben que en esa parábola había otro hermano, porque uno no puede ser hermano si no tiene otro. Y sí, tenía un hermano, era el hermano mayor, Lucas, que cuenta esta parábola que contó Jesús, dice, su padre le dijo al hermano mayor, olvídese del hermano que se fue, olvídese del hermano perdido. Le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué le dijo eso? Porque el hermano mayor se había enojado cuando el padre hizo una fiesta para recibir al hijo menor, al pródigo que se había ido. Entonces el mayor le dice, papá, dice, ¿cómo puede ser? A él le armás una fiesta y a mí no me das un solo cabrito para hacer un asado con mis amigos. Y el padre lo mira y le dice, ¡ay, qué salame que es este nene! Y le dice, mira, querido hijo, querido hermano mayor, todos los cabritos son tuyos, le dice, todos. No me tenés que pedir nada, le dice. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué le pasaba al hermano mayor? No podía ver la bendición de Dios. Por eso el padre le dice, mira, mira. Es lo mismo que vemos cuando entra Bernabé a Antioquía, vio las bendiciones de Dios. Si no podemos ver las bendiciones de Dios, estamos anulados, estamos en punto muerto. ¿Vieron los autos de cambio cuando no va ni para adelante ni para atrás? Está en neutro, punto muerto, no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no podemos ver las bendiciones de Dios. Este hermano no podía ver que todos los cabritos eran suyos. No se daba cuenta que todo lo del padre era de él. Y vivía como triste, automáticamente. El que no ve las bendiciones de Dios vive triste, vive amargado, vive frustrado constantemente porque no puede ver las bendiciones de Dios. Ahora hay que hacer un esfuerzo para ver las bendiciones de Dios, porque uno dice hay cosas que me las merezco, hay cosas que son comunes. Me levanto a la mañana, me pongo de pie, claro, me pongo de pie, pero ¿sabe la cantidad de gente que no se puede poner de pie? ¿Alguna vez le diste gracias a Dios por la bendición de tener 2 piernas? Bueno, yo no digo que estemos agradeciendo por cada cosa constantemente, pero tengamos una actitud de agradecimiento que automáticamente se traduce en una alegría. Ese es el punto acá. Pero déjenme decirles que
Las bendiciones de Dios hay que verlas aún en los momentos difíciles. Y les voy a contar otra historia. Son varias historias, es rapidita porque se me pasan las horas y yo sé que los 10 segundos primeros ya pasaron y quizás hay muchos que ya se fueron, pero espéreme. Les voy a contar otra historia. Y esta es del Antiguo Testamento. Resulta que, bueno, vos se las leo primero. Segunda Reyes 6. Son 14 al 16. Unos pequeños versículos, pero no saben la profundidad que tiene. Segunda Reyes 6, 14 al 16, dice, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra. Quería matar al profeta Eliseo. A un profeta quería matar el rey. Y mandó a todo el ejército para matar a un profeta. Entonces dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Estaba durmiendo Eliseo con su asistente en una choza en el medio del campo, y cuando el asistente se levanta a la mañana, abre la choza y ve un montón de ejércitos, todos con las lanzas en la mano, lo querían degollar a los dos. Estaban ahí listos, esperando la orden para pasar por arriba, matarlos a los dos, destruir el rancho en donde estaban. Es una situación terrible. Sale, mira, caballos, hombres de guerra, dice, todos armados. Entonces grita, ¡oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Se lo dijo, el asistente se lo dijo al profeta. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ojo. Seguimos leyendo. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que pueda ver, para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que en la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Los ejércitos de Dios eran mucho más poderosos que los ejércitos que estaban de hombres acampando alrededor de esa choza. Pero el sirviente no veía a los ángeles, veía solo los problemas. Ver conduce a un estado constante de paz, de alegría, de tranquilidad. Señor, tiene que ser nuestra oración. Abre mis ojos para verte y ver que siempre hay más de nuestro lado que del otro. Esa tiene que ser siempre nuestra oración. Dice lo que leímos al principio acerca de Bernabé, que cuando Bernabé llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecían fieles al Señor. Vio las pruebas de la bendición, dice la Biblia, y se llenó de alegría cuando empieces a ver las bendiciones de Dios. El estado de alegría va a ser tu estado corriente, tu estado normal. Vas a estar alegre, contento. Eso significa positivo. Isaías 66:14 dice, cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará. Eso es ver, la alegría que produce el ver más allá del común de la gente, de ver que hay un mañana mejor, de ver que hay una esperanza, de ver que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. Siempre a mí me llamó la atención, y a veces lo he comentado, los verdaderos ojos espirituales. Hay mucha gente en nuestro ambiente cristiano. Y ustedes me van a disculpar y quizás me va a tener que disculpar varios de los que están mirándonos a través de las cámaras, pero hay mucha gente que ve demonios por todos lados. Tenés una enfermedad y te dice, estás endemoniado. Un mal carácter y dice, ese demonio que te controla. No sé si habrán escuchado a las mujeres que les dicen, tienes el demonio de Jezabel, porque era media manipuladora esa mujer, ¿no? Y era mala, entonces el demonio de Jezabel. Y ven demonio por todos lados.
ven demonios por todos lados. Los verdaderos ojos espirituales sería ver más ángeles que demonios. Si ves solo demonios, no tienes ojos espirituales. Tienes que orar para que Dios abra realmente tus ojos, porque estás viendo solo lo malo. Y siempre los ángeles y el ejército de Dios es más que los que están en nuestra contra. Siempre van a ser más. Se necesita ver más allá. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios, vivimos en un estado de alegría que no depende de lo que tenemos. Lo que leímos al principio decía, cuando él, o sea, Bernabé, llegó y vio en Antioquía las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Ver las bendiciones de Dios, reconocerlas, conduce automáticamente a un estado de alegría. Y ese estado de alegría conduce automáticamente a alentar a la gente que nos rodea. ¿Cómo ser un influencer positivo? Simple. Descubre las bendiciones de Dios en tu vida para que eso te dé alegría y automáticamente vas a empezar a alentar a la gente que está a tu alrededor. Automáticamente te vas a convertir en un influencer positivo. Ahora, pero hay un cuarto punto porque que es muy importante. También está en Bernabé. También lo vemos en Bernabé, es esta característica. Permítanme que se las diga. Es que un influencer positivo, sí, lógico, contagia aliento, porque él lo tiene. Contagia lo que tiene. ¿Por qué? Él ve las bendiciones, él es alegre, entonces contagia esa alegría, esa motivación, ese ánimo. Por eso lo llamaban hijo del ánimo, porque veía las bendiciones de Dios, era un tipo alegre y contagiaba esa alegría. Simple, bárbaro. Pero ahora hay un detalle más, un cuarto punto que tenemos que tener en cuenta. Un influencer positivo está cerca, siempre está cerca de la persona a la que quiere influenciar, cerca. Y les voy a contar otra historia. ¿Cuál fue esta, la cuarta o la tercera? La tercera. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Saulo de Tarso iba en el caballo a Damasco y lo seguía todo el ejército? Iban a tomar cautivos y quizás asesinar a los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco, y viene Jesús y le dice, ¡pum!, lo tira del caballo. ¿Qué pasa con Saulo de Tarso? Cae al suelo. Jesús se identifica, dice, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego, va a una casa. Por otro lado, lo hablábamos el otro día, por otro lado Dios le habla a un discípulo que se llamaba Ananías para que vaya a esa casa, imponga las manos sobre Saulo de Tarso para que Saulo reciba la vista. Todo bien, así funcionó. Saulo recibe la vista y entonces Ananías lo empieza a aconsejar en los primeros pasos de la vida cristiana. ¡Qué lindo! El hermano mayor introduce en la vida cristiana al hermano menor, que era Saulo de Tarso. Entonces nos dice la Biblia, en Hechos 9, 26 y 27, que luego de un tiempo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, estaba en Damasco, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé, otra vez Bernabé, se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo a ellos que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este influencer positivo? Intercedió por el más débil estando cerca. Lo tomó, lo llevó al resto de los apóstoles y dijo,
a este Saulo de Tarso que mataba cristianos. A este yo lo conozco, se convirtió, es buena persona, vamos a darle lugar, es un buen tipo. Y este Saulo de Tarso, que era el más débil, después se convirtió en el más fuerte. ¿Por qué? Porque un influencer positivo, estando cerca, influyó sobre él e influyó sobre todo el grupo para que lo recibieran. Bernabé. Hay unos dones en la Biblia de los cuales se habla poco. Permítanme ponerlos en pantalla. Romanos 12:8. Dice Romanos 12:8, y anótelo porque quizás después tenga que buscarlo en su teléfono, en su iPad, en su Biblia física de papel y leerlo despacito. Dice Romanos 12:8, el apóstol Pablo le dice a los creyentes romanos: si tu don, o sea, tu regalo, lo que Dios te dio, consiste en animar a otros, anímalos, hazlo. Si tu don es dar, si Dios te regaló esa gentileza de ofrendar, hazlo con generosidad. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Pero vamos a centrarnos en el primero. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Hay uno más que dice, si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Pero si Dios te dio esa capacidad, ese regalo de animar, hazlo. Acá lo que Dios nos está indicando a través del apóstol Pablo es que cuando Dios nos dio algo para hacer, tenemos que hacerlo. No podemos dejarlo dormir. Dios nos dio la capacidad de ser influencers positivos, de influenciar en nuestro ambiente, influenciar en nuestra familia, ser de bendición en el lugar donde Dios nos puso, sea cual sea ese lugar. Ser de bendición. Para eso primero, siguiendo el lineamiento que nos marca la Biblia en el libro de los Hechos de lo que siguió Bernabé, al que llamaban hijo del ánimo, porque le daba ánimo a la gente, siguiendo esos lineamientos significa ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Automáticamente vamos a vivir alegres si vemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Si no las vemos, vamos a vivir tristes. Si las vemos, vamos a vivir alegres. El que vive alegre contagia alegría, contagia alegría. ¿A quién le contagia alegría? A los que están cerca. Por eso no se aleje de la gente que lo necesita. No se aleje de su familia. No se aleje de esa persona con la que está enojado. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser influencers positivos de la gente y podemos serlo solo si estamos cerca, solo si estamos alegres, solo si vimos la bendición de Dios en nuestra vida primero. Hoy parece como matemático, pero lo último con lo que quiero cerrar es algo que dijo Jesús y que a mí realmente me preocupa. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta conmigo, desparrama. Eso quiere decir simplemente que si nosotros no somos influencers positivos, somos de influencia negativa. Un cristiano que no ve las bendiciones de Dios, por lo tanto que no vive alegre y no comparte esa alegría, influye, pero negativamente, en la gente que lo rodea. Influye negativamente. Y eso es feo. Yo lo que quiero hoy es que empecemos por el principio. Y ese es el desafío de hoy.
empecemos a identificar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Le voy a pedir a Jeffrey y a los chicos que vayan pasando, porque vamos a tener un momento de, ¿cómo diría?, de reflexión, de calma con música, para que cada uno de nosotros empiece a hacer en su mente una especie de lista de cómo Dios hasta aquí nos ha ayudado y empiece a recordar, haga el esfuerzo por recordar, porque cuando usted recuerda cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo levantó, lo sanó, lo trajo hasta aquí, empieza a tener alegría. Y cuando ve esas bendiciones en el pasado, ve también para el futuro que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Ver es ver hacia atrás para estar alegres y ver hacia adelante para estar en paz y tranquilos, sabiendo que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa. Una vez que vemos eso, automáticamente vamos a vivir alegres y automáticamente vamos a transmitir esa alegría a nuestro entorno. Ahora, no se aleje de ese entorno que lo necesita. No se aleje. Estando cerca es donde va a ser la diferencia. Vamos a empezar por el principio. Empecemos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ponemos de pie y vamos a tomarnos este tiempo juntos de oración y recuerdo. Y si cuando usted está pensando en cómo Dios lo ayudó, le viene una sonrisa, sonrías, porque Dios nos sacó de muchas. Dios nos sacó de muchas. Y hasta aquí nos ha ayudado. Y de aquí en adelante nosotros tenemos que ayudar a otros. Dios les bendiga.